aquí a adorarte, a buscar tu voluntad, a inquirir acerca de ti, lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Sea en esta mañana la enseñanza conforme a ella, y lo que no es conforme a lo que tú has revelado en tu palabra, Señor, sea desechado. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como sabemos, hemos venido estudiando el catecismo bautista y particularmente el catecismo bautista por parte de Benjamín Bedón, un puritano que se dedicó a dar una exposición de este catecismo bautista. Y es lo que estamos estudiando ahora. Vamos ahora por la pregunta 29 que nos dice, y vamos a repetirla todos juntos. La pregunta y la respuesta están en la pantalla. Dice la pregunta: ¿cómo ejerce Cristo el oficio de rey? Respuesta: Cristo ejerce el oficio de rey al someternos a él, gobernarnos y defendernos, y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. Como sabemos, anteriormente, las dos clases anteriores, lo que se trató fue el oficio de Jesucristo o los oficios de Cristo. Se trató el oficio de profeta, luego se trató el oficio de sacerdote y en esta mañana veremos el oficio de rey. Esos son los tres oficios que Cristo ha ejercido en su ministerio de la salvación o en la economía de la salvación. Al venir, Él fue sacerdote, Él fue profeta, anunció las palabras de Dios, sacerdote, cumplió los mandamientos que Dios dispuso a la hora de ofrecer sacrificios. Los sacrificios son necesarios para la remisión de los pecados. Y también ejerce su oficio de rey. Y esto es lo que nos viene a expandir esta pregunta en este catecismo esta mañana. Bedón continúa expandiendo y dice: ¿es Cristo rey? La siguiente pregunta. Sí, se le responde en afirmativo y nos menciona un versículo, Hechos 17:7. Y es muy importante que leamos este pasaje y entendamos por qué es utilizado. Hechos capítulo 17, versículo 7. Vamos a ir ahí. Que nos dice en esta respuesta también: hay otro rey, Jesús. Pero lo que está dando a entender en este momento no es que hay uno más. Recordemos que el contexto donde se dicen estas cosas es el Imperio Romano y había un solo rey, César. César era rey. César era quien reinaba, César era el mandatario generalísimo, no había otro por encima de él, pero lo que está diciendo al decir que hay otro rey es que César no es rey. César no gobierna. Quien gobierna y quien reina es uno que está por encima de César, es Jesús. Y eso es lo que está dando a entender en este pasaje. Por eso entendemos que Cristo es rey. No es que es otro rey, no es que es uno más, es que Él es el sumo y supremo y soberano rey de toda la tierra y de todas las cosas. Eso es lo que nos está dando a entender con esta respuesta en Hechos 17:7. Por eso es importante que no solo leamos eso que dice, pues claro, dice, hay otro rey, Jesús. El hecho es que hay otro rey. César no es rey. La siguiente pregunta nos dice: ¿ejerce Cristo el oficio real o regio? Para esto utiliza el versículo de Isaías, capítulo 9, Isaías 9:6. Dice: sí, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y este pasaje tal vez en esta versión no nos es tan conocido, pero podemos ir a Isaías capítulo 9, versículo 6 y vamos a entender un poco más. Isaías 9:6. Este pasaje muchos tal vez lo hayan recitado, lo hayan escuchado siendo mencionado y dice así este versículo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta lectura de la
Reina Valera, leemos que lo que dice es, y el principado sobre su hombro. Lo que está diciendo es que la autoridad está sobre él. Leemos en este pasaje que tenemos aquí, dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y eso es lo que nos está dando a entender. Él tiene la autoridad, él tendrá la autoridad. Claro, este es un anuncio de ese niño que nacería, de ese que nos sería dado, ¿verdad? Isaías anuncia esto cerca de 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero nos anuncia desde entonces que la soberanía estaría sobre él. Él tendría toda autoridad, toda potestad. ¿Está Cristo, dice la siguiente pregunta, ¿está Cristo debidamente cualificado para ejercer este oficio? Y Apocalipsis 5:6 utiliza Bedón para responder afirmativamente. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Bedón responde sí, dice, él es el cordero con 7 cuernos y 7 ojos. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 leemos así. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En este pasaje de Apocalipsis debemos ahondar un poco más en cuanto a la forma de interpretación. No vamos a realizarlo en esta mañana, pero lo que nos está dando a entender este pasaje es que en medio del trono, la visión, está viendo una visión del trono celestial. Y en medio de esa visión del trono celestial está viendo a los 4 seres vivientes y los ancianos. Estos son mencionados a través del libro de Apocalipsis, de esta carta de Apocalipsis. Y en medio de esa visión, en el trono, está viendo a un cordero como inmolado. Un cordero que fue sacrificado. Pero ese cordero dice que tiene 7 cuernos. Son símbolo de autoridad en el libro de Apocalipsis, en la lectura apocalíptica. Está diciendo, él tiene autoridad. Y 7 ojos. Dice que su visión es perfecta. Él ve perfectamente, no como los reyes de la tierra. Entonces nos está hablando de que este rey está calificado para ejercer el dominio sobre la tierra entera, sobre toda la creación. Eso es lo que nos dice este pasaje de Apocalipsis. Es tal vez un poco más difícil de comprender porque nos menciona 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus. Nos está hablando de la perfección. Este cordero como inmolado está perfectamente calificado con toda la autoridad, con toda la visión. Es omnisciente, todo lo sabe. Y además de eso, nos dice que los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La plenitud del espíritu está en él, en el cordero como inmolado. Él está calificado para ejercer la autoridad de rey y reinar por sobre toda la creación. Siguiente pregunta nos dice, ¿es él, hablando de Cristo, tanto rey como mediador? Utilizamos Bedón responde que sí y el catecismo responde que sí. Nosotros creemos eso porque es lo que entendemos, está en la palabra. Y dice Juan capítulo 5, versículo 27. Él tiene autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Es interesante, pero en Juan, en el Evangelio según San Juan, esta mención de Jesús como el Hijo del Hombre es probablemente el nombre que con el que más se le llama a Jesús, el Hijo del Hombre, o con el que más Jesús mismo utiliza para referirse a sí mismo. Pero ¿por qué el Hijo del Hombre? Bueno, esta es una mención a otro pasaje que está en Daniel capítulo 7, en el cual en medio de la visión se ve a un hombre, se ve a descender a alguien del cielo que tiene forma de hombre. Dice, alguien desciende del cielo, pero ¿por qué este que desciende del cielo tiene forma de hombre? Tiene forma de hijo de hombre.
Al fin y al cabo, lo que nos está dando a entender es que vendría del cielo uno en forma de hombre. Este es Jesucristo. Y este Jesús se nos dice en este versículo de Juan, capítulo 5, 27, tiene la autoridad para ejecutar el juicio. Él puede llevar a cabo el juicio. Y Él lo llevará. Toda la autoridad al fin y al cabo le es dada al Señor. Vamos a verlo también en otro pasaje más adelante. Siguiente pregunta nos dice, ¿y está basado su gobierno mediador en el desempeño de sus compromisos mediadores? Sí, porque Él se humilló a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 9. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. En este pasaje de Filipenses se nos hace saber que Cristo, a pesar de ser rey, no se aferró a ser rey y a ser Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló al tomar un cuerpo humano y también se humilló hasta una muerte vergonzosa, sufriendo en esa muerte la ira de Dios y el castigo de Dios que todos nosotros merecemos. Todos nosotros, los que hemos creído, merecíamos. Por eso es mediador. Él ejerció la mediación, humillándose a sí mismo y recibiendo en sí mismo el castigo por los pecados que justamente debían ser castigados en cada uno de nosotros. Él recibió el castigo, por eso es mediador. Y llevó a cabo sus compromisos, diciendo, yo voy a tomar parte, yo voy a tomar el castigo de cada uno de los que me diste. Cada uno de los que el Padre le entregó al Señor Jesús, Jesús tomó el castigo de en sí mismo y por eso es un mediador que desempeñó sus compromisos mediadores plenamente. ¿Es Cristo un rey poderoso? Nos dice la siguiente pregunta. Sí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En este pasaje de Mateo 28, 18, podemos verlo, sí. Los discípulos tienen dudas. Los discípulos que han visto la muerte de Jesús tienen dudas. Dice, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Perdón. El Señor les anuncia que Él tiene toda autoridad, tiene todo poder, toda potestad. Por eso no deben temer. Por eso los creyentes, aquellos que están en Cristo Jesús, no deben tener ningún temor a la hora de llevar a cabo la labor que Él nos ha encomendado a hacer. Él nos ha encomendado a creer su palabra, a ponerla por obra en nuestras vidas y a predicarla, a anunciarla a todos aquellos que no la conocen. Sí, a veces da temor el anunciar la palabra o tener temor de, bueno, ¿qué van a decir de mí? Pero no debemos tener ningún temor, porque toda potestad le ha sido dada, no solamente en el cielo, sino también en la tierra, al Señor Jesucristo. Por eso debemos hacerlo con confianza, no en nuestras fuerzas, sino en su palabra y en la autoridad que Cristo Jesús tiene para delegarnos y ahora darnos esta función que debemos llevar a cabo. ¿Es Él, es Cristo, un rey misericordioso? Esa es nuestra siguiente pregunta. Para esto, Bedón usa el pasaje de Zacarías 9:9. Y dice, sí, Él es justo y está dotado de salvación. En este pasaje se nos habla, tal vez nuestra versión sea un poco
diferente y dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En este caso, el profeta Zacarías se encuentra anunciándole al pueblo de Dios que su Salvador, su rey vendrá. Pero este rey no es como los reyes con los que ellos se encontraban en ese momento. Ese rey sería distinto. Este rey sería justo y salvador. Este es un rey misericordioso. Un rey que puede ejercer misericordia de nosotros. No como muchos reyes de esta tierra que se reinan para sí mismos, para su propio beneficio, para obtener riquezas, para muchas veces exprimir al pueblo y sacar de ellos beneficio para ellos. Este rey reina a beneficio de su pueblo, para el bienestar de ellos. Realmente, no ha habido rey como este rey. Este es nuestro rey, Jesucristo. Él es un rey universal. Es la siguiente pregunta. ¿Es él un rey universal? ¿Reina por sobre todos y todas las cosas? Salmo capítulo 22, versículo 28 nos dice que sí, él gobierna las naciones. Y en este pasaje vemos, si lo leemos completo, lo que no haremos en esta mañana por cuestión de tiempo, si lo leemos completo vamos a ver una progresión en este salmo. Pero bueno, al final de este salmo, o cerca del final, vemos en el versículo 28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Claramente la mención es a Jehová, a Dios. Él reina, él gobierna sobre las naciones. Pero ¿por qué se hace mención de este pasaje en cuanto cuando hablamos de Jesús? Bueno, porque el objeto el sujeto de quien se habla en todo este salmo es del Señor Jesucristo. Todo este salmo habla del Señor Jesús. De hecho, el salmo inicia con una frase que Jesús mismo cita a la hora de ser crucificado. Jesús cuando es crucificado, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sí, algunos hemos interpretado del hecho de verdad de la separación que hay en ese momento por cuanto está llevando el pecado de todo su pueblo en ese momento, ¿verdad? La ira de Dios está cayendo sobre él. Pero el Señor Jesús está citando un pasaje, está citando un cántico reconocido por Israel, un canto que era común entonar como pueblo de Israel. Entonces, Dios mío, tal vez no sea la melodía que tuvo en aquel entonces, pero imaginemos un canto muy conocido para nosotros. Hay un día de reposo. Sí, claro. Si alguien menciona en medio de otra conversación, hay un día de reposo. Todos los que estamos en esta congregación probablemente nos familiaricemos con ello. El Señor Jesús está citando en ese momento, a la hora de ser crucificado, un canto. Y está recordándole al pueblo cómo termina ese canto, cómo concluye ese canto. Sí, Él está siendo crucificado, pero también Él es quien reina y Él regirá las naciones. Él es rey de las naciones. Él es entonces un rey universal. Él reina sobre todas y cada una de las naciones. No hay otro rey. Veíamos anteriormente. Hay otro rey. Jesús, Él es el rey. Él un rey justo. Isaías capítulo 32, versículo 1 nos responde de forma afirmativa. Isaías 32, 1. Dice así, Isaías 32, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. He aquí que para justicia reinará un rey. Claramente
lo que vemos en este pasaje, bueno, y si vemos en nuestras Biblias, probablemente tenga un subtítulo esa primera porción de ese capítulo 32 y nos va a decir el rey justo. Este rey justo es anunciado, ya sabemos que por Isaías desde entonces, recordamos 700 años antes de la venida del Señor Jesús, y está anunciando un rey justo. Para justicia reinará este rey. Ya vimos que no como injusticia, como los reyes de esta tierra, no con falencias como los reyes de esta tierra. Este será un rey que reinará justamente. Jesucristo reina justamente. Y Él dará justicia a cada uno. Y esto es importante recordarlo. Tal vez en medio de nosotros vemos que muchas veces los malvados, los perversos se salen con la suya. Y decimos, pero ¿cómo puede aquel malvado, aquel hombre perverso continuar haciendo el mal y no recibir un castigo por parte de la justicia de este reino en el que vivimos, de este país en el que vivimos? Bueno, su justicia vendrá. La justicia y el castigo justo para estos hombres vendrá por parte del Señor Jesús. Un día vendrá. Y en eso debemos estar confiados. Por eso también debemos examinarnos a nosotros mismos y saber y entender que si hay pecado en nosotros, que si hay maldad en nosotros, debemos reconciliarnos con Dios, con Él, con el Rey justo, porque Él es misericordioso. Él es misericordioso, sí, pero también Él es justo. Y el perfecto balance de esas dos cosas, tal vez incomprensible para nosotros, se encuentra en nuestro Señor Jesús. En Él está. Y es Él, Jesús, un rey legítimo. Daniel capítulo 7, versículo 14, nos dice que sí, a Él le fue dado dominio, gloria y reino. Quiero mencionarlo. Daniel capítulo 7. Vamos a leerlo en nuestra versión. Versículo 14. Daniel 7:14. De hecho, el versículo anterior es el que mencioné antes con respecto al Hijo del Hombre. Dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vemos que se anuncia en este pasaje acerca de este Hijo del Hombre, cómo le fue dado dominio. A Él le fue dado por parte del anciano de días, por parte del Dios soberano, por parte del Padre, todo dominio. Por eso es legítimo. Por eso su reino es legítimo. Entonces, ¿deberíamos someternos a su autoridad? Mateo capítulo 11, versículo 29 nos dice que sí. El Señor Jesús anuncia por parte suya que tomemos su yugo. Y esto es importante para nosotros como quienes creemos en Él, para nosotros que confiamos en el Señor. Debemos someternos a su autoridad. Sí, el Señor nos dice en este pasaje, es importante que lo leamos, 11:29. 11:29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los yugos que nos impone el mundo son pesados, pero debemos entender la imagen que nos está dando el Señor Jesús. Si vemos una carreta de bueyes y vemos un yugo, vemos que normalmente lleva 2 bueyes. El Señor está diciendo, yo estoy
lleven mi yugo y vayan a la par mía. Vayan a mi lado. Como anécdota, las yuntas de bueyes no pueden unirse dos bueyes jóvenes. Debe llevar un buey viejo y un buey joven, para que el joven aprenda del buey viejo a llevar la carga. Aprenda mansedumbre. De hecho, el Señor está haciendo esa mención. De hecho, podemos ver en este pasaje cómo el Señor está diciendo, aprendan de mí. ¿Verdad? Él está comprometiéndose a ir a nuestro lado para que aprendamos cómo llevar su yugo. Es muy importante que como creyentes entendamos que el Señor está a nuestro lado, incluso cuando estamos llevando su yugo. Él está llevándolo con nosotros. Eso es lo que nos está dando a entender. Por eso debemos someternos a su autoridad. Es Cristo el Rey de los santos de una manera especial. Apocalipsis 15, versículo 3 nos dice que sí, justos y verdaderos son los caminos del Señor. Son tus caminos, Rey de los santos. Él es el Rey de los santos y son justos y verdaderos sus caminos. De hecho, esto algunos tal vez lo hemos entonado como canción. Justos y verdaderos son tus caminos, ¿verdad? Rey de los santos, Rey de los santos. Él es el Rey de los santos de una manera especial. Sí, Él es el gobernador, él es el Rey del mundo entero, pero Él es nuestro Rey en un sentido especial. Él es el Rey de la iglesia. Él gobierna su iglesia de una manera especial. Él gobierna a su pueblo de una manera especial. Son los santos súbditos de otro reino, naturalmente. En Isaías capítulo 26, versículo 13 nos afirma y dice que sí. En ese pasaje dice, otros señores fuera de ti nos han gobernado. Y la mención es de parte del pueblo judío, del pueblo de Dios. Ellos saben que otros reyes, otros gobernantes han ejercido gobierno sobre ellos, valga la redundancia. Otros han ejercido gobierno sobre ellos. Pueblos han venido, han luchado, ellos han sido dominados por otros reinos. Pero en este pasaje nos afirma, otros nos han gobernado. Incluso nosotros, ahorita mismo, bueno, somos parte del pueblo de Costa Rica y rigen sobre nosotros las leyes y el gobierno de este país. Pero también debemos recordar que como hombres, antes de nuestra salvación, quien ejercía gobierno y dominio sobre nosotros era el pecado. Si hemos arrepentido, si nos hemos arrepentido, hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos confiado en su obra para la salvación, entonces nuestro Rey ahora es el Señor Jesús de manera especial. Pero si otros han reinado y han ejercido dominio sobre nosotros anteriormente. Pero son rescatados y salvados los santos a su debido tiempo. Nuevamente, otra mención de Isaías, capítulo 49, versículo 25. Sí, aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. En este pasaje de Isaías se anuncia el rescate del pueblo de Dios. Se anuncia que vendrá salvación para el pueblo de Dios. Y vino incluso para el pueblo de Dios en aquel entonces, a pesar de esto ser anunciado 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ellos fueron rescatados del yugo babilónico nuevamente a libertad. Claro, pero esa no fue la total libertad. La total y completa libertad vendría en el Señor Jesucristo. ¿Y gobierna Cristo a los que ha sometido de esta manera? Mateo capítulo 2, versículo 6, responde que sí. Porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Este anuncio
es dado acerca del Señor Jesús en ese pasaje, como recordatorio del cumplimiento de lo que estaba sucediendo. Mateo capítulo 2, versículo 6 dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El anuncio es que Cristo gobernará. El Señor Jesús, el que estaba naciendo en ese momento, sería el gobernador. ¿Es Cristo rey de la iglesia? Jeremías capítulo 8, versículo 19 nos dice que sí. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está su rey en ella? El Señor está en medio de su pueblo. El Señor está en medio de su iglesia. Si vemos una imagen, o si pudiéramos ver en ese momento una imagen de cómo el pueblo de Israel extendía sus tiendas alrededor del tabernáculo, era la imagen para ellos de que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Y el Señor ha prometido: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Él ha prometido estar en medio de su iglesia. Este pasaje que se utiliza de Jeremías lo hace en forma de pregunta. ¿No está el Señor en Sión? Y es una pregunta retórica. Sí, Él está en Sión. Él está en su pueblo, en medio de la congregación de sus santos. ¿No está su rey en ella? Pues sí, así es. Su rey está en medio de ella. Promulga Él, promulga nuestro Señor las leyes en la iglesia. Se hace una mención de un pasaje que leímos anteriormente, Mateo capítulo 28, pero ahora el versículo 20. En este pasaje nos dice: enseñándoles, el Señor sí ejerce y promulga las leyes en la iglesia, enseñándoles a guardar todo lo que nos ha mandado. En esta instancia, el Señor está anunciándoles a los discípulos cómo deben anunciar su evangelio, cómo deben ir a las naciones, cómo deben predicar aquello que Él les ha enseñado. Y este es en medio de un pasaje que es conocido como la Gran Comisión. Dice así, nuevamente, todo el pasaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La implicación es que el Señor Jesús les había enseñado a sus discípulos. Él les había dado a conocer cuáles eran las cosas que debían guardar, que debían poner en práctica. Y este guardar no es como muchos piensan, guardar en un estante para dejar ahí olvidado. Es guardar para atesorar, para cumplir, para llevar a cabo. Es ese tipo de guardar. ¿Comisiona Él oficiales en la iglesia? Sí. Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice que Él dio estos dones oficiales a su iglesia. Dice el pasaje: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él es quien nombra a sus siervos dentro de su iglesia. Esto va junto a lo que nos dice la siguiente pregunta, o lo que hace la siguiente pregunta, y dice: ¿y lo ofende la introducción de algo sin su autoridad? Ezequiel capítulo 43, versículo 8 nos responde que sí. Poniendo su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes, ellos han profanado mi santo nombre. En esa instancia de Ezequiel, hombres se encontraban poniendo
cosas que el Señor no había mandado en su templo. En su templo. Hombre, se encontraban poniendo postes, digo, su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes, poniendo invenciones de hombres en la iglesia del Señor, en el templo del Señor. El Señor ha dispuesto que la iglesia siga los mandamientos que Él ha instruido a la iglesia. Por eso nosotros afirmamos que debemos hacer dentro de la iglesia aquello que el Señor nos ha mandado hacer y no aquello que no se nos ocurre, no aquello que, bueno, es que se vería muy bonito. Bueno, la primera pregunta es, ¿lo mandó el Señor? ¿Nos instruyó a hacerlo? ¿Nos dijo que debemos hacerlo de esa manera? Y eso es lo que es importante a la hora de adorar al Señor y hacerlo conforme a Él nos ha mandado. ¿Preserva a Cristo como rey a sus súbditos? Judas capítulo 1 nos dice que sí, son guardados para Jesucristo. Esta mención de Judas, versículo 1, se encuentra dando un anuncio, un saludo al pueblo. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Él ha prometido guardarnos en Jesucristo. Protege Cristo como rey a sus súbditos. Isaías 31:5 nos afirma que como aves que vuelan, así protegerá Él a Jerusalén. Él protegerá a su pueblo. Él protegerá a los que le sirven, a sus súbditos, a los que están bajo su autoridad. ¿Castiga a Cristo como rey las faltas de sus súbditos? La mención se nos hace de Hebreos capítulo 12, versículo 6. Sí, al que ama, disciplina. Es importante en medio de este mundo en el que vivimos, donde cada día se ejerce menos la disciplina, cada día se puede regañar o corregir menos a las personas, porque se hieren, se duelen. No, el Señor ha prometido corregir a los suyos. Él ha prometido disciplinar. De hecho, el pasaje completo nos dice así. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es importante que entendamos que muchas veces el Señor va a usar disciplina en maneras distintas. Muchas veces a través de situaciones que nos rodean. Muchas veces a través de asuntos que nos duelen. Pero todas estas cosas son para que los hijos de Dios volvamos a ver a nuestro Señor. Volvamos nuestra mirada a nuestro Señor. Creamos, confiemos en Él. Y nos alertemos de que estamos haciendo mal, de que estamos muchas veces cometiendo faltas delante de Él. Pero Él disciplina a los suyos. Y recompensa a Cristo como Rey el servicio fiel a sus súbditos. Apocalipsis 22:12 nos dice que sí. Y su recompensa está con Él. La recompensa está con el Señor Jesús. Voy a adelantarme en este momento porque creo que el tiempo apremia. Voy a ir rápidamente en estas últimas preguntas. ¿Ejerce Cristo su poder como rey al restringir a sus enemigos? Nos da un anuncio en Isaías capítulo 37, versículo 29. Pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca. El Señor habla de esto con respecto al pueblo, al rey Sennacherib particularmente en esta instancia, pero está anunciando cómo el Señor refrenaría la maldad de este rey, que era enemigo de su pueblo. El Señor pondría su garfio en su nariz y su freno en la boca.
¿Ejerce Cristo su poder como rey al someter a sus enemigos? Sí. Colosenses 2:15 nos dice que Él ha despojado a los poderes y autoridades. En Colosenses capítulo 2, versículo 15 podemos leerlo. Nos anuncia esta gloriosa conquista que el Señor Jesús tuvo sobre sus enemigos. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Ese momento de, podríamos decir, de mayor debilidad de Jesús, en ese momento de mayor conflicto y aflicción, el Señor venció. Y despojó en ese momento a sus enemigos. ¿Ejerce Cristo su poder como rey al destruir a sus enemigos? En el Salmo capítulo 2, versículo 9 nos dice que sí, Él los quebrantará con vara de hierro, los desmenuzará como vaso de alfarero. El Señor destruirá a sus enemigos. Claramente Él ha destruido a aquellos que se han opuesto a través de la historia, a su pueblo, también a su iglesia. Pero un día destruirá completamente la maldad de ellos al traer castigo sobre sus almas en el infierno eterno. ¿Será gradual la conquista de los enemigos de los santos? Éxodo 23:30 se anuncia el Señor que poco a poco echaría a los enemigos donde el pueblo de Israel entraría a tomar posesión. El pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, empieza a entrar en la tierra prometida. De hecho, aún no ha entrado para este pasaje, pero se encuentra cercano a entrar a la tierra prometida. El Señor le anuncia que poco a poco echaría a los enemigos que están en esa tierra. Vedom utiliza este pasaje para recordarnos de ese triunfo del Señor y de la entrada en la tierra prometida. Es una tipología, una imagen de lo que el Señor hace con nosotros. El Señor nos salva, nos rescata, nos saca de Egipto, nos trae frente a la tierra prometida para entrar en ella. Sí, el Señor va echando de delante de nosotros nuestros enemigos uno a uno. Aquellos enemigos que batallan contra nuestra alma. Muchas veces los malos pensamientos, aquellos pecados en los cuales somos o hemos sido participantes por muchos años de nuestra vida. El Señor ha prometido echarlos de delante de nosotros. Debemos creer en Él, creer su palabra, orar, pedirle al Señor que nos auxilie en nuestro caminar. Y Él ha prometido a echar delante de nosotros a nuestros enemigos. Pero, ¿será total la conquista de los enemigos de los santos? Sí, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Nos dice 1 Corintios 15:25. La conquista del Señor, sus enemigos y a nuestros enemigos será completa y total. Un día veremos cómo el Señor llevará a cabo a plenitud la conquista de todos nuestros enemigos. Y todos y cada uno de estos que atentan contra nuestras almas ya no ejercerán más dominio sobre nosotros, ni una sola gota de dominio sobre nosotros. El Señor lo ha prometido así y el Señor lo cumplirá. Así llegamos al final de esta pregunta 29 en esta mañana y vamos, antes de terminar, antes de concluir, vamos a leer nuevamente la pregunta. Dice así, pregunta 29, ¿cómo ejerce Cristo el oficio de rey? Respuesta, Cristo ejerce el oficio de rey al someternos a Él, gobernarnos y defendernos, al restringir y conquistar a todos los enemigos suyos y nuestros.
Amén. Señor bendiga su palabra y la enseñanza en esta mañana. Quedamos en receso y a las 10:30 volvemos con el culto dominical.